comprender la situación de Venezuela no es fácil. De hecho, durante mucho tiempo, desde el año 1999 a esta fecha, 2019, han pasado 20 años de un sistema político que ha tenido dos protagonistas en la cabeza del Poder Ejecutivo. Por mucho tiempo, el fallecido presidente Hugo Chávez y actualmente Nicolás Maduro. Y Venezuela sin duda ha caído en lo que muchos han interpretado, los que por pensar distinto o por no estar de acuerdo con el sistema, muchos han interpretado que esto ha sido un periodo bastante difícil desde el punto de vista económico, social. Ha sido como una suerte de nueva esclavitud, ¿no? Sin embargo, también sería muy simplista decir que antes de este sistema de gobierno Venezuela vivía bien. Hoy sabemos que vivíamos mejor, pero este sistema de gobierno no cayó del cielo, fue escogido por el mismo pueblo venezolano, una mayoría, no abrumadora, pero sí una mayoría, y porque en ese momento se reclamaban otras situaciones. Eso quiere decir que nosotros pudiéramos hablar que desde todo el siglo XX, incluyendo las dos dictaduras fuertes que vivió Venezuela y todo su proceso democrático desde el año 1958, ha pasado por una transición donde no ha habido, sinceramente, un crecimiento sostenible. Más aún, yo creo que producto de la misma demagogia, la gente en mi país nos acostumbramos a vivir mucho de la renta petrolera, y eso, pues, como bien lo advertía aquel gran escritor y pensador, ex candidato también a la presidencia, fallecido, Arturo Uslar Pietri, que hablaba de que en Venezuela, de no sembrarse el petróleo, pues esto que estamos viviendo es lo que iba a pasar. Hay muchas formas de esclavitud y yo quería partir de ese hecho, partiendo del concepto de que en Venezuela vivimos prácticamente esclavizados, pero desde un punto de vista de pobreza casi que sostenida, de pérdida de servicios. Actualmente, mientras hago este video, por ejemplo, tenemos en mi casa varios días sin agua, entonces, y estamos en la capital del país, entonces ya es recurrente que te coloquen el agua 2 o 3 veces por semana, 3 días por semana, y después no tengas agua 5 o 4 días a la semana. Entonces eso te habla del deterioro de un sistema de servicios, la salud, la educación, etc. Actualmente me estoy paseando por el libro del Éxodo, y el libro del Éxodo, pues, te hace una narración bien importante de un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, que vivía esclavizado por el imperio de esa época, que era el imperio egipcio. Y pues el libro del Éxodo precisamente es la historia de una liberación, ¿no? Cómo un pueblo es liberado a la cabeza de quien fuera su libertador, en ese momento escogido por Dios, Moisés. Pero no olvidemos que si somos bien agudos en la historia de este texto, como bien lo explican algunas exégesis o algunos analistas de la Biblia, el pueblo egipcio vivió años esclavizado por el pueblo de Israel vivió años esclavizado por el pueblo egipcio, y uno se preguntaría, pues, ¿qué fue lo que detonó que Dios en determinado momento de su historia, habiendo pasado inclusive, pudiéramos hablar de estas generaciones, decidieron un día liberarlos? Pero aparte de eso, todo el trauma que implicó esa liberación. Por ejemplo, una de las cosas más llamativas que tiene el libro del Éxodo, cuando habla de las 10 plagas de Egipto, comenzando por esta plaga de convertir el mar en sangre, y posteriormente culminada con la muerte de los primogénitos, que fue la que detonó la expulsión prácticamente del pueblo de Israel a solicitud del mismo faraón. Pero fíjense que una vez que son liberados, una vez que el libro del Éxodo nos dice cómo fue este proceso de liberación, a partir de esa transición de ser liberados a llegar a la tierra prometida, ocurren otros fenómenos, ya siendo libres, fenómenos que inclusive los llevaron a extrañar
las épocas en que vivían esclavizados. Cuando empezaban a tener hambre o a tener sed, pues le decían a Moisés cosas como, bueno, pero para esto nos sacaste de Egipto, por lo menos en Egipto comíamos, nos daban de comer y teníamos donde tomar agua. Entonces empiezan a surgir nuevas quejas. Eso constantemente es atacado por Dios, por así decirlo, y lo que el pueblo le pedía, pues Dios se lo cumplía. Tienen hambre, entonces llegaban las codornices, llegó el maná. Tenían agua, entonces estaba esa agua, Moisés con su bastón tocó la piedra y salía agua y todos tomaron. Siempre se dice en el libro del Éxodo que cada quien tenía su ración exacta de comida. El que agarraba de más, pues sencillamente se le dañaba, y el que agarraba de menos, milagrosamente se le completaba. Y hay un punto importante de esta opresión, que es lo que inspiró este capítulo de esta serie, A la luz de su palabra, que está en el Éxodo, en el capítulo 19, versículo 4 al 6, donde Dios le dice a su pueblo: ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila para traerlos hacia mí. Y esta parte es bien importante. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes, una nación que me es consagrada. La clave de entender la libertad, partiendo de qué es el concepto de estar oprimido, que son los 3 puntos que quisiera abordar acá. 1, ¿qué significa ser un pueblo oprimido? 2, el concepto de libertad que tú y yo podemos manejar. Y 3, la diferencia entre ser un pueblo creyente o un pueblo de Dios. Y es que, comenzando por el primer aspecto, para tú considerarte un pueblo oprimido, tienen que haber como 2 variables, que pueden estar las 2 juntas, o puede ser una u otra. Está la opresión física, material, la económica, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, que sí, yo siento que en Venezuela existe. Es más, pienso que existe hasta como una política de Estado. Es una interpretación que uno hace, porque tú puedes entender que tú tengas una falla en un servicio un periodo de tiempo, pero cuando ya es tan prolongado, por ejemplo el tema del agua en Caracas se ha hecho tan agudo, sin aumento no me falla, desde el año 2017. Entonces estamos hablando casi 2 años viviendo esta transición de servicios, falta de luz, falta de gas, etc. Pero también está la opresión mental, que es bien delicada porque es la ideológica. Y hay países que, aunque estén muy bien físicamente, económicamente, tienen a sus generaciones, a sus pueblos oprimidos mentalmente. Entonces, por ejemplo, te dicen en qué creer, en qué no creer, cómo educar a tus hijos. Entre estas tendencias ahora, por ejemplo, todo lo que está con el movimiento de la ideología de género, pero no es el único. Las mismas corrientes políticas de izquierda radical o la misma derecha, pues han hecho estos extremismos, han hecho que muchas sociedades se transformen. Y por ejemplo, ya nadie se atreve a hablar de cosas que antes sencillamente tú las tildabas como malas. Abortar, por ejemplo, eso era indudable que era un delito, y siempre lo ha considerado así la Iglesia, pero ya un tiempo para acá son muchos los países que se han venido sumando a aprobar la legalización del aborto y la eutanasia. Y así, para de contar muchas otras cosas. Entonces, hay muchas formas de oprimir. Y la opresión física, en el caso del pueblo de Israel, tenía mucho tiempo. Yo creo que Dios actúa cuando se da cuenta de que la opresión mental ya venía en camino, y era cuando ellos iban a empezar a desdibujarse inclusive de lo que ellos creían. Ya su Dios posiblemente iba a dejar de ser su Dios. Era un pueblo que era numéricamente superior al pueblo egipcio, y fíjense que ya el faraón veía esto con preocupación. Entonces, cuando tú a veces tienes mezcla de sociedades o fusión de sociedades, pues Dios lo que veía es que este pueblo posiblemente iba a perder sus raíces. Y yo siento que una de las cosas, que una de las explicaciones que por ejemplo da Fray Nelson cuando ha tocado estos temas sobre el Éxodo, es cuando el pueblo de Israel posiblemente iba a empezar a perder sus raíces de fe, o a empezar a creer en otros dioses, como más adelante después vemos que ocurre, es cuando vienen grandes desgracias para ellos. Entonces, cuando tenemos bien claro cuál es nuestra opresión, tenemos que entonces evaluar cuáles son los conceptos de libertad. Los conceptos de libertad, la libertad para muchos es que cada quien pueda hacer lo que le dé la gana dentro de que yo respete las normas de los demás.
Es como por ejemplo pasa cuando alguien dice, bueno, yo practico esto, yo soy aquello, no voy a meterme en etiquetas o en adjetivos para evitar desviar la atención del video. Eso lo podemos hablar en otros. Pero el punto clave es, yo no le hago daño a nadie. O sea, yo con lo que hago, si yo no le hago daño a nadie, eso es un concepto de libertad. San Agustín tiene un concepto de libertad que yo creo que es uno de los más atinados que yo he escuchado. Debe haber muchos, tampoco lo conozco todos. Él decía, la libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, sino en hacer lo que tengo que hacer porque me da la gana. Y más adelante Jesús, de hecho que él mismo se definía como camino, verdad y vida, él decía que los que escuchaban la palabra serían libres. O sea, al escuchar la verdad los hará libres, decía él, ¿no? Entonces, para Cristo, la libertad está asociada a la verdad. No hay libertad en mentiras, no hay libertad en demagogia, no hay libertad en manipulación, no hay libertad en corrupción. Así usted y yo vivamos muy bien, así tengamos todos los lujos del mundo, si no vivimos en la verdad, es lo que nos decía Jesús, pues vivíamos oprimidos. Entonces, ese es el punto de partida para nosotros entender, que es el título de este video, ¿cuál es el peligro de liberar a Venezuela? Primero tenemos que tener claro qué es lo que nos está haciendo esclavos. Yo lo he dicho recurrentemente, yo siento que la situación de Venezuela no es arbitraria, o sea, no está ajena a los oídos de Dios, ni a la mirada de Dios. Y al igual que el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, estamos siendo acompañados por Dios. No tengamos la menor duda. ¿Por qué Dios no actúa? Pues porque posiblemente Él vea otros tipos de esclavitud que están a la vuelta de la esquina para Venezuela, y que no quiere decir que nos tengamos que conformar con esta realidad, sino que tenemos que reevaluarnos como nación. Y usted no debe preocuparse por su vecino, por el que está al lado, por lo que no hacen los demás. Es lo que en tu hogar y en mi hogar estamos viviendo como pueblo de Dios. Porque una cosa es ser creyente, y ya con esto termino, el último punto, y otra cosa es ser pueblo de Dios. El creyente, el demonio es creyente, el demonio sabe que Dios existe, cree que Dios existe, pero no por eso lo ama. El que practica cualquier tipo de religión, pues, o hace un sincretismo de su fe, es una persona que puede ser muy buena, puede ser muy dadivosa, puede ser muy caritativa, y no con eso quiere decir que sea pueblo de Dios. Porque para ser pueblo de Dios, fíjese que él mismo lo dice en la lectura del Éxodo que acabo de hacer, o sea, si ustedes hacen mi voluntad, pues yo los acogeré como mi pueblo. Y el Salmo 33 dice precisamente, feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Entonces, el punto de partida aquí es, Venezuela necesita libertad. Posiblemente la que más estamos clamando ahorita es libertad física, desde el punto de vista de prosperidad económica, de poder tener acceso a servicios, de poder vivir dignamente, de poder, si se me daña un televisor, como en mi caso que tengo un televisor dañado, pues yo me pueda comprar otro, o pueda mandarlo a reparar, que yo pueda tener una nevera llena de mercado, vivir con dignidad. Eso no es pecado. Lo que sí hay que tener cuidado es si nosotros tenemos modelos de libertad o de progreso, viendo hacia otras latitudes, viendo hacia otros países que físicamente viven muy bien, pero donde se están imponiendo otros conceptos ideológicos que no están dentro de la voluntad de Dios, eso no es libertad, eso es cambiar de tiranía. Por eso es que nosotros tenemos que plantearnos seriamente, es como mi reflexión final, qué queremos ser como país. Desde el punto de vista no solamente económico, de progreso, de infraestructura, de servicios, sino de identidad. Si vamos a ser un país, como lo tienen bien claro los países islámicos, y eso hay que reconocerlo. Los países islámicos que no son un modelo para mí, pero desde el punto de vista de identidad, ellos practican su Islam, todo se fundamenta en el Islam, y claro, ahí se pudiera dar inclusive casi que son como, no sé si decir la palabra teocracia, pero donde lo que rige la ley es la Biblia. Eso tampoco es sano, no es la Biblia en este caso, es el Corán, pero eso tampoco es sano, porque eso es la imposición de la fe, eso no es correcto. Lo dejo claro por si acaso, pero sí dejo claro el tema de la identidad. O sea, en este país se ama a Dios, se respeta a Dios, y por eso se dice, que eso posiblemente lo veremos más adelante cuando me toque hablar del libro de Samuel, donde aparece el personaje, uno de los reyes más importantes, si no el más importante de los tiempos de Israel,
que es el rey David, que dice que David gobernó por 40 años y esos 40 años le dieron a Israel seguridad, fecundidad y prosperidad. Y son las tres promesas que Dios le hace a un pueblo que en cierta forma se acoge a sus leyes. Entonces, si nosotros no tenemos claro la identidad de país que queremos ser y construir desde cada uno de nuestros hogares los valores, el vivir con dignidad, el enseñar a nuestros hijos lo que es correcto y lo que no, sin viveza, sin atajos, sin oportunismo. Si nosotros dentro de cada núcleo familiar no hacemos una micro sociedad donde exista un micro país y en ese micro país las leyes, el respeto y las normas funcionen bien, pues no podemos proyectar hacia afuera algo diferente. Y por eso, vean en el Génesis, cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, que Abraham intenta interceder por ellos, porque él vivía a su sobrino Lot, fíjense que Dios le decía, en esa cuenta regresiva que le hacía Abraham, y si consigues a 40, si consigues a 35, y si consigues a 20 justos, vas a destruirlos a todos, hasta que llegue a 10, y Dios le dice, si consigo a 10 justos, te aseguro que no destruirán a la ciudad. Es decir, que la fe de pocos puede salvar a un país. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la oración.